Que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Dice la palabra de Dios, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Veréis, las dificultades vendrán a nuestras vidas, y cuando éstas vengan a nuestras vidas, no podemos dudar, no podemos querer tomar el control. Veréis, tendemos a tomar el control, a querer hacer las cosas a nuestra manera cuando los problemas vienen a nuestra vida. Casi por instinto, en piloto automático, trazamos un plan. Queremos tomar el control. A nuestros ojos nos parece bueno, parece el camino correcto, pero no, es el plan que Dios tiene para nosotros, no es lo que Dios quiere que hagamos. De esta manera reaccionó Isaac. Veréis, en Génesis 26 nos dice la palabra de Dios que hubo un gran hambre en la tierra, y él planeó ir a Egipto, como hacían las personas de aquella época ante una situación así. Veréis, si hacemos las cosas a nuestra manera, con nuestra sabiduría, con nuestras fuerzas, si nosotros seguimos las corrientes de este mundo y hacemos lo que este mundo hace, y nos dejamos guiar por lo que nos dice la sociedad, por lo que nos dicen las personas que tenemos a nuestro alrededor, vamos a acabar reaccionando por el temor y siendo esclavos del mismo. Pero si yo, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, en vez de prestar mis oídos a este mundo, a esta sociedad, a lo que me dicen las personas que tengo alrededor, me paro un momento y busco la dirección del Señor, yo ciertamente voy a ser bendecido. Veréis, nosotros debemos de aprender a discernir la voz de Dios. ¿Y cómo yo puedo discernir la voz de Dios? Veréis, tú vas a conocer la voz de las personas con las que pasas tiempo. Asimismo, si tú no pasas tiempo con Dios, tú no vas a reconocer la voz de Dios cuando Él te hable, cuando Él te quiera direccionar. Entonces yo debo de vivir una vida sometido a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Yo debo tener una vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra. Yo debo de congregarme con mis hermanos. Yo debo de compartir mi fe. Yo debo de vivir en el Espíritu. Y es que nosotros debemos de ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de aprender a discernir la voz de nuestro Padre. Y esto pasará pasando tiempo con Él. Así que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, nosotros no podemos dejarnos llevar por el temor. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que digan o por lo que nosotros estemos viendo. Nosotros debemos de pararnos un momento y decir, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Quiere que me quede quieto? ¿Quiere que camine? ¿Que vaya a la derecha o a la izquierda? ¿Que hable o que me calle? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿A dónde quiere que yo vaya? ¿Cómo debo yo de comportarme? Y Dios, sinceramente, nos va a hablar, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere direccionarnos, Dios quiere que vayamos por el camino correcto, Dios no quiere que tomemos el control, Dios no quiere que tracemos un plan, Dios no quiere que lo hagamos con nuestras fuerzas, porque sabe que si nosotros tomamos el control, que si nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas, a nuestra manera, vamos a fallar, nos vamos a equivocar, nos vamos a perder. Por eso Dios está pendiente de nosotros y nos direcciona a cada uno de nosotros. Por eso tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, para que te guíe, para que te capacite, para que te fortalezca. Él está contigo para fortalecerte, para ayudarte, para guiarte. Él es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Nosotros debemos de escuchar al Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Pero ese discernimiento solo me lo va a dar si yo paso tiempo con Él. Yo debo de buscar de Él. Yo lo que no puedo pasarme es la vida viendo la televisión, el Netflix, el HBO, tirado en el sofá y pretender diferenciar y discernir la voz de Dios. Yo lo que no puedo pasarme es la vida trabajando, afanado en ganar dinero, afanado en los problemas, afanado en las circunstancias, queriendo hacer las cosas siempre a mi manera y pretender escuchar la voz de Dios cuando yo quiero. No es así. Yo debo de vivir una vida buscando de Dios, pasando tiempo con Dios, en oración, leyendo la palabra de Dios, ayunando, congregándome con mis hermanos, compartiendo la palabra de Dios, alimentándome espiritualmente. Así es como yo voy a poder diferenciar la voz de Dios entre todas las voces, porque hay muchas voces que se levantan en nuestro interior. Está nuestra voz, está la voz de Dios, está la voz de este mundo, está la voz del diablo, y nosotros no vamos a poder diferenciar una de la otra si no aprendemos a escuchar, a pasar tiempo con Dios. Si nosotros no buscamos de Dios en oración, fácilmente vamos a ser engañados, fácilmente nos vamos a equivocar, va a ser muy fácil que nosotros nos perdamos y cuando vengan los problemas, querer tomar nosotros el control. ¿Por qué? Porque no hemos pasado tiempo con el Señor, no le tenemos confianza. Tú tienes confianza con las personas que pasas tiempo, a las que conoces, pero si tú no conoces a Dios, si tú no pasas tiempo con Dios, tú vas a querer tomar el control, vas a querer hacer las cosas a tu manera, cuando vienen los problemas. Así que nosotros no podemos dejarnos llevar, no podemos querer hacer nuestros planes.
Mirad, así vemos que Dios le habló a Isaac para prevenirlo y para conducirlo a la bendición. Dios quiere prevenirte, Dios quiere conducirte a la bendición, pero nosotros debemos tener nuestros oídos puestos en la palabra de Dios y nuestra mirada puesta en la cruz. No podemos entretenernos, no podemos distraernos, no podemos estar ocupados en otras cosas, porque los problemas van a venir en el momento menos esperado. Y solamente Dios te va a conducir por el camino que te va a llevar a la bendición. Solamente Dios nos va a poder sacar de esos problemas. Solamente con Dios vamos a poder nosotros alcanzar la bendición. Y es que nosotros debemos de alinearnos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No con los planes que nosotros a priori podamos pensar que son buenos. No con lo que nosotros queremos o soñamos con nuestras metas. No. Nosotros vamos a alcanzar la victoria. Nosotros vamos a ser bendecidos cuando nos alineamos con el propósito de Dios. Cuando somos obedientes a su palabra. Porque no basta con escuchar a Dios, tenemos que obedecerle y hacer lo que Él nos dice y ser direccionados por Él. Así que en eso tengo que vivir una vida sometida a la voluntad de Dios para yo poder alinearme con su propósito, para yo poder escuchar su voz y saber lo que Dios quiere de mí. Esto es un desafío, lo fue también para Isaac, pues él debía de confiar plenamente en Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Pero para esto debía desarrollar un discernimiento, para eso debía vivir en el Espíritu, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que desarrollar ese discernimiento, pasando tiempo con el Espíritu Santo de Dios, pasando tiempo con nuestro Padre, dándole la gloria y la honra a Dios. Nosotros debemos de pasar tiempo en oración, nosotros debemos pasar tiempo buscando del Señor, no solo pidiéndole, sino contándole también nuestras victorias, nuestros problemas, en silencio. En el silencio Dios nos habla. En el silencio somos direccionados por la palabra de Dios, pasando tiempo a solas, en silencio, con nuestro Señor, en el secreto. Ahí aprendemos a discernir la palabra de Dios, ahí aprendemos a escuchar su voz, ahí somos direccionados por nuestro Creador. Así como Isaac fue direccionado por el Señor, que le dijo, habita en esta tierra que yo te diré. Para discernir la voz de Dios debemos de invertir tiempo en el Espíritu, es fundamental. Así cuando Dios nos diga, habita en esta tierra, quédate aquí, ves allí, nosotros entenderemos que es Dios quien nos está hablando. Y ahora nos toca el siguiente paso de fe, y es obedecer la palabra de Dios, es alinearme con el propósito que Dios tiene. Pues no solamente debemos de ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. No basta con oír y quedarme quieto. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y va a ser difícil, porque cuando yo hago la voluntad de Dios, voy a ir en contra del mundo, voy a ir en contra de la sociedad, porque todo el mundo irá por un lado y me aconsejará que yo vaya por un lado y yo iré por el contrario, porque Dios me va a decir que vaya al contrario, porque el mundo se deja de llevar de su sabiduría. Se deja llevar por el temor, por los miedos, por lo que ellos ven. Sin embargo, nosotros no vamos por vista, no vivimos ya por vista, sino que vivimos por fe. Y somos direccionados por el Señor, así que vamos a ir en contra de este mundo. Y eso no va a ser fácil, eso va a ser difícil. Yo voy a tener que tener fe. Yo voy a tener que tener mucha confianza en mi Señor. Pero ciertamente Él nos va a sostener. Él nos va a dar la victoria, Él nos va a prosperar. Veréis, si nosotros no seguimos la dirección del Señor, nosotros vamos a ser golpeados y vamos a fracasar, porque con nuestras fuerzas, a nuestra manera, fallaremos, fracasaremos, es inevitable. Pero Dios quiere evitarnos esos golpes y esos fracasos. Por eso nos habla, por eso nos direcciona, por eso nos guía. Nosotros debemos de escuchar la voz de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios. Esto nos va a evitar muchos problemas. Veréis, es fundamental buscar la dirección de Dios en todo momento, pues lo que Dios ha dicho no es necesariamente lo que Dios está diciendo en este momento. Vuelvo a repetirlo, es fundamental buscar la dirección de Dios en todo momento, pues lo que Dios me ha dicho no es lo que Dios me está diciendo ahora. Veréis, Dios me puede decir un día que yo vaya hacia cierto sitio, pero al día siguiente lo que Dios puede querer es que yo me quede quieto. Pues no porque Dios me haya dicho camina, yo tengo que caminar siempre. Habrá momentos de caminar y otros de estarse quietos. Habrá momentos de hablar y momentos de callar. Por eso yo debo de tener siempre mis oídos puestos en la palabra de Dios para saber y tener el discernimiento de lo que Dios quiere que yo haga en cada momento, en cada circunstancia. Porque en cada momento de mi vida, en cada circunstancia, Dios va a querer que actúe y me comporte de una manera. Así que nosotros debemos de tener siempre nuestros oídos puestos en la palabra de Dios. Veréis, por ejemplo, en este capítulo, Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, pero en Génesis 46 Dios le dice a Jacob, al hijo de Isaac, no temas en descender a Egipto, porque allí yo estaré contigo.
Veréis, a su padre le dijo que no descendiera a Egipto, pero a su hijo le dijo que fuera. Por eso os digo que en cada momento, en cada situación, Dios nos dirá que hagamos o no hagamos ciertas cosas. Por eso nosotros debemos de tener desarrollado ese discernimiento, siempre buscar de Él, siempre pasar tiempo con Él. Muchas veces nosotros decimos, ya, el Señor me lo ha dicho y ya está, y se acabó. Y tomamos un camino y seguimos y seguimos y seguimos. Y puede estar el Señor gritándonos que paremos, que nosotros no escuchamos, que nosotros ya no prestamos nuestros oídos. No, Dios me dijo que siguiera y yo sigo y yo sigo. No, debemos de tener sabiduría, debemos de tener discernimiento. Debemos de ir poco a poco, guiados y direccionados por nuestro Señor. No podemos hacer las cosas a lo loco, no podemos hacer las cosas con nuestra fuerza como nosotros creemos que son, o peor aún, como nos gustaría que fuera. Porque aquí no están las cosas para hacerlas como nos gustaría, ni siquiera para cumplir los sueños ni nuestras metas. Nosotros estamos aquí para ser direccionados por el Señor, para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y debemos de vivir siempre sometidos a la voluntad de Dios. Es fundamental para ser bendecidos, para alcanzar la victoria, estar sometidos a Él, a su voluntad, a la voluntad de Dios, y alinearme con el propósito que Dios tiene, no con lo que yo quiera o con lo que yo quiera alcanzar. Eso solamente nos va a llevar al fracaso, eso solamente nos va a hacer vivir en derrota, frustrados, ansiosos, cansados, porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Pero cuando yo me alineo con la voluntad de Dios, esa carga que yo tengo ya no es tal, porque es Dios impulsándome, es Dios llevándome, es Dios llevando mi carga. Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios está conmigo y Dios me prospera y Dios me ayuda. Pero cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, estoy solo. Y solo me canso, solo me frustro, solo siento un vacío, una ansiedad, una angustia, miedo. Eso es la vida a espaldas de Dios. Pero cuando yo estoy direccionado con el Señor lleva las cargas conmigo, el Señor me acompaña, el Señor me bendice, el Señor me direcciona. Por eso es importante. Nosotros hemos venido a este mundo a alinearnos con el propósito de Dios, no para cumplir nuestras metas, no para alcanzar nuestros objetivos. Debemos de alinearnos con el propósito de Dios. Así que nosotros debemos de procurar conocer la voluntad de Dios en cada tiempo, en todo momento. Veréis, en el versículo 12... comienza diciendo, y sembró Isaac en aquella tierra. Isaac sembró en obediencia a Dios. Él tenía la promesa de bendición y respaldo del Señor, pues Dios le había dicho, estaré contigo y te bendeciré. Y él caminó en esa promesa. No se quedó solo con ella, sino que actuó en fe y fue diligente y esforzado. Y es como lo que estamos hablando cuando a nosotros nos viene palabra del Señor. Nosotros debemos de obedecerla, nosotros debemos de cumplirla. No basta solo con oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios quiere decir que yo estoy viviendo una vida de búsqueda, de tiempo con el Señor, que vivo en oración, en lectura de la palabra del Señor, que yo me estoy alimentando correctamente. Pero una vez que yo recibo la palabra de Dios, no basta con quedarme con la palabra de Dios, pues yo no solamente puedo ser oidor, sino que debo de ser hacedor de la palabra de Dios. Yo debo de caminar en fe y no por vista. Y cuando Dios me dice ves, yo voy. Cuando Dios me dice quédate quieto, yo me quede quieto. A pesar de lo que vea, a pesar de lo que oiga, a pesar de las circunstancias que estén a mi alrededor, yo voy a ser obediente. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero yo voy a ser obediente. Y cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, entonces las bendiciones llegan a mi vida. Así el Señor le dijo, estaré contigo y te bendeciré. Él caminó en esa promesa, no se quedó solo en ella, sino que actuó en fe y fue diligente y esforzado. Hacer la voluntad de Dios es complicado, implica confiar en Él, aunque todo lo que haga, aunque todo parezca ir en contra, aunque todo sea difícil. Porque mirad, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando yo camino en fe, las personas vendrán a decirme que estoy loco, las personas me dirán no sigas por ese camino, todo el mundo irá en dirección contraria, pero caminar en fe implica que aunque todos vayan para un lado y aunque todos digan una cosa, yo voy a decir la contraria porque Dios me lo ha dicho, no porque yo quiera, sino porque Dios me lo ha dicho. Y si yo camino en la dirección contraria a la que camina este mundo, es porque el Señor me ha dicho, ves, que yo te voy a bendecir, que yo te voy a respaldar, es porque Dios tiene un propósito. Y nosotros debemos de cumplir el propósito de Dios. Hacer su voluntad implica la confianza, aunque todo el mundo haga y nos diga lo contrario. Significa vivir por fe y no por vista. Hacer la voluntad de Dios implica no prestar mis oídos a nada ni a nadie. Estar con mi vista puesta en la cruz, con mis oídos puestos en la palabra de Dios. Veréis, la frase en aquella tierra nos enseña que Isaac obedeció a Dios, pues se quedó donde el Señor había dicho. Y aunque al principio él planeaba ir a Egipto, al principio él tenía sus planes, él quería hacer las cosas conforme a su sabiduría, a su fuerza, conforme se hacían las cosas en aquel tiempo, conforme dictaba la sociedad, el mundo. Pero él fue obediente, el Señor le dijo, quédate aquí. Y en aquella tierra Isaac se quedó, no bajó a Egipto, no cumplió sus planes, sino que hizo los planes de Dios. Él decidió creer a Dios y siguió el consejo del Señor, y la bendición de Dios nos hizo esperar en su vida.
Veréis, cuando nosotros obedecemos a Dios y actuamos por fe, somos diligentes y somos esforzados, las bendiciones vienen a nosotros como un imán. Atraemos las bendiciones inundan nuestra vida. Porque cuando nosotros hacemos caso a Dios, cuando nosotros somos direccionados por Dios, nosotros somos bendecidos porque Dios nos paga abundantemente, mucho más de lo que nosotros merecemos. Dios sí es un buen pagador. Él no paga como paga este mundo, Él no paga como paga el mundo. Él no pone pesadas cargas como lo hace la religión, no. Si tú obedeces a Dios, tú serás bendecido por Dios, serás respaldado por Dios y alcanzarás la victoria. No lo dudes, por difícil que sea el camino. Veréis, hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos maneras de hacer las cosas. Veréis, me dice la palabra de Dios que hay una puerta ancha y un camino espacioso, y ese camino lo lleva a las personas de este mundo. Por ahí vemos transitar a todo el mundo. Pero hay otro camino, hay otra puerta. Dice que la puerta es estrecha, pocos son los que la cruzan, y aún menos son los que caminan ese camino angosto y difícil de andar. Pero ese camino espacioso, por el que va todo el mundo, su fin es camino de muerte. Sin embargo, esa puerta estrecha y ese camino angosto nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la bendición. Cuando terminemos ese camino, alcanzaremos la victoria. Y ese es el camino que Dios quiere que andemos, sus hijos. Porque Él quiere que andemos por fe, no por vista. Él quiere glorificarse en nosotros. Y para glorificarse en nosotros tiene que llevarnos a situaciones difíciles, a caminos imposibles de andar, para que no quepa la menor duda de que ha sido Él quien nos ha prosperado, quien nos ha bendecido, quien nos ha dado la victoria. Porque si el Señor nos bendijera en situaciones normales, fáciles y sencillas, creeríamos que hemos sido nosotros. O peor aún, le daríamos la gloria al mundo o a los que tenemos alrededor. Y Dios no quiere que nadie se lleve la gloria. Dios quiere glorificarse en tu vida y que no des la gloria a nadie. Y para hacer eso, te va a meter en circunstancias y en situaciones difíciles, imposibles, para que no quepa duda de que ha sido Dios quien te prospera, Dios quien te bendice, Dios quien te da la victoria. Es que ciertamente si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengamos miedo. Pues difícil que sea la batalla, por duro que sea el camino, Dios nos dará la victoria. Los resultados de la obediencia a Dios son tan sorprendentes, veréis, que los filisteos reconocieron la mano sobrenatural de Dios, pues le dijeron a Isaac: hemos visto que el Señor está contigo. Sin duda, con nuestra obediencia, Dios se glorifica. Y hacer la voluntad de Dios, obedecer a su palabra, es la mejor manera de adorar a Dios. Yo adoro a Dios, yo glorifico a Dios cuando doy fruto. Y ese fruto debe de glorificar al Señor. Dios nos bendice para su gloria, nunca lo olvides. Dios siempre que nos bendiga, siempre que nos dé fruto, va a ser para dar la gloria a Dios, para bendecir a los que tenemos a nuestro alrededor. Así que nosotros debemos de reconocer a Dios en todos nuestros caminos y darle la gloria a Dios cuando Él nos dé la victoria, cuando Él nos bendiga. Nosotros no podemos decir, como dice este mundo, porque veréis, cuando nosotros vamos en contracorriente y nos bendice el Señor, las personas de este mundo dicen: has tenido suerte. Pero nosotros tenemos que corregirle y decirle: no, nosotros no hemos tenido suerte. Dios me ha bendecido, Dios me ha respaldado, es que Dios me dijo que lo hiciera. Y yo tengo que darle la gloria, yo no puedo callarme, yo no puedo dar la gloria a este mundo, ni la gloria a la suerte, ni a nadie más. Cuando Dios me bendiga, cuando Dios me prospere, cuando Dios se glorifique en mi vida, yo debo de reconocerle, yo debo de contarle al mundo que ha sido Dios, y no el mundo, no la suerte. Nadie, ha sido Dios quien me ha bendecido. Debemos de seguir el consejo de Dios en todas nuestras decisiones y en todos nuestros planes. Sigamos la dirección de Dios, sea donde sea que tú estés caminando, lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo o enfrentando en esta hora. Busca la dirección del Señor. Párate un momento a escuchar su voz. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga en esta circunstancia? ¿De qué manera Dios se va a glorificar en mi vida, en medio de mis aflicciones, en medio de mi tormenta, en medio de mi desierto, en medio de mis circunstancias? Dios se va a glorificar. Párate a escuchar. Escucha y haz lo que te dice. Y serás bendecido y serás prosperado y alcanzarás la victoria. No lo dudes. Por difícil que sea, Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y cuando yo me alineo a su propósito, y cuando yo vivo una vida sometida a sus planes, sin duda seré bendecido en gran manera. Sobreabundará la bendición en mí de tal manera que podré bendecir a los que están a mi alrededor. Y cuando esto suceda, demos la gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza siempre sea para Dios. Pongamos nuestros oídos en la palabra de Dios, seamos direccionados por el Señor, hagamos su voluntad, no nos quedemos quietos, seamos luz en medio de la oscuridad. Que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.